Y eso me dio pie para decirles que Satanás también ha estado ensayando y mucho en los últimos siglos y milenios. Pero todavía la escena final aún no se ha producido. Pero estamos a punto, créanme hermanos, de ver cómo el diablo presenta en escena el último capítulo de la obra. Y nosotros probablemente estemos allí. Y quiero compartirles una experiencia que tuve hace unos días cuando me encontraba en lo que se llama vulgarmente el Muro de los Lamentos. Nunca había ido a Israel, saben que llevo 18 años viajando, pero nunca me había coincidido la fiesta de lo que llaman el Yom Kippur, el Día del Perdón, la fiesta más sagrada y solemne del calendario en Israel. Todo se paraliza, es impresionante. No hay coches, no hay aviones, no hay tren, no hay barcos, no hay absolutamente nada. Los hoteles cierran, las cafeterías, los negocios. Es como si llegara una especie de gigantesco confinamiento de la noche a la mañana y se paraliza el país y no hay nada, no hay nada. Pero días antes de celebrar esa fiesta, que ahora les diré para ellos lo que significa, están en ayuno. Incluso personas que no son creyentes, pero tienen ya interiorizado en su vida que los días previos al Yom Kippur hay que ayunar. Y por eso nos costó mucho conseguir un hotel donde nos dieran de comer. Porque en los hoteles no dan comida, ni desayunos, ni almuerzos, ni cena, porque están ayunando, preparándose para el día del Yom Kippur. Era el día en el que, como saben ustedes, el sumo sacerdote, aquel hombre que era el representante de toda la nación, entraba al lugar santísimo una vez al año a pedir clemencia, misericordia, piedad por el pueblo. Entraba amarrado a la cintura, como saben ustedes, en el caso de que cayera muerto, nadie podía entrar a buscarlo, tenían que sacarlo. Y el pueblo fuera estaba a la expectativa. ¿Nos aceptará el Señor un año más? ¿Nos bendecirá, cuidará de nosotros? ¿Nos comerán y nos destruirán los enemigos? Era un día de mucho temor y temblor. Y el sumo sacerdote previamente había presentado sus sacrificios correspondientes y luego entraba a la presencia del Señor con aquel efod, con las 12 piedras en el pecho, con el nombre de cada una de las tribus de Israel. Y allí estaba un rato hasta que lograba salir y entonces, alzando sus manos, bendecía al pueblo de Israel con la famosa bendición sacerdotal, ¿no?, que hasta el día de hoy pronuncian. Y un año más el pueblo estaba tranquilo porque Dios había sido misericordioso con ellos. Pero aparte de todo eso, se ha ido metiendo en esa fiesta, en esa celebración, una serie de tradiciones y de, digamos, costumbres, y han llegado a decir que ese es el día del juicio. El día en el que Dios juzga al mundo y establece en ese día para todos los seres humanos, incluido para el pueblo de Israel, lo que le va a pasar en el próximo año. Si vas a estar o no enfermo, cuánto vas a ganar, si vas a tener algún hijo. Absolutamente toda tu vida Dios la decide ese día, según tu comportamiento, según tus oraciones. En fin, yo les cuento lo que ellos creen y simplemente a modo de información. Y por eso es un día en el que están muchos de ellos asustados porque no saben lo que les espera de cara al próximo año. Y nos coincidió este año nosotros estar allí. Y ya digo, habían puesto unos grandes bloques de hormigón por todas las calles, de tal manera que nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Y estaba absolutamente el país detenido, con un silencio en las calles tremendo. Y me fui un día al muro, donde había miles de judíos con sus mantos de oración, con sus filacterías, orando durante días. Y me metí en medio de aquella multitud de hombres que estaban allí orando frente al muro. Y como todavía no había llegado oficialmente el día del Yom Kippur, pues me atreví a sacar el teléfono y comenzar a grabar un poco, ya que en el día del Yom Kippur está totalmente prohibido usarlo.
Pero yo me metí entre ellos y comencé a hacer algún comentario y hablaba, miren, este es el día, los días previos al Yom Kippur, aquí están orando los judíos, miren cómo hacen, miren cómo rezan, miren cómo tal, miren cómo cual. Y cuando ya me iba a ir, alguien me toca en la espalda y era un rabino de los que estaban allí en el muro, con todas sus ropas, en fin, como los típicos que ustedes pueden ver allí. Y me dice, ¿tú eres cristiano? Y le dije, ¿por qué me haces esa pregunta? Y me dice, es que te he oído y tengo un mensaje importante que darte. Bueno, dice, ¿podemos ir a un sitio aparte más tranquilo? Digo, vamos. Nos retiramos allí, nos pusimos en un rincón y me dice, ¿tú has leído en el libro del Apocalipsis cuando un dragón persigue a una mujer que la quiere matar y ésta tiene que huir al desierto donde es protegida por 3 años y medio? Y le digo, sí, perfectamente, he leído ese capítulo. Es el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y me dice, ¿y quién es esa mujer? Y le digo, esa mujer es el pueblo de Israel. Y me dice, muy bien. Y cuando dice la Escritura que viendo que no podía destruir a la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesucristo, ¿quiénes son? Y antes de que yo contestara, me dice, esos son ustedes, los cristianos. Y entonces fue cuando me atreví a preguntarle, o a decirle más bien, ¿cómo te atreves a mencionar la palabra Cristo, Apocalipsis, en este lugar, cuando sabes que cualquiera de estos, si te oye, te podría matar? Y me dijo, ¿y es que acaso no mataron al maestro hace 2000 años? Aquello comenzó a ponerse interesante y le digo, pero ¿cuál es el mensaje que me tienes que dar? Y aquí viene lo fuerte. Y me dice, tú eres un hombre que estás alcanzando multitudes. Yo cuando me dijo eso, ya me puse firme, tragué. Digo, ¿y? La iglesia no está preparada para lo que viene. Diles a todos los que conozcas y puedas alcanzar que se preparen. Que así como nos van a perseguir a nosotros, y lo sabemos, también les van a perseguir a ustedes y no se han dado cuenta. Y le dije, lo que tú me estás diciendo a mí, si se enteran estos que están aquí, son los típicos ultraortodoxos judíos, pues seguramente te expulsarían o te echarían de aquí. Y me dijo, ¿y tú te crees que muchos de los que estamos aquí orando en esta mañana no creemos y opinamos exactamente igual que lo que yo te estoy diciendo a ti? Digo, ¿hay más como tú aquí? Dice, más de lo que tú te imaginas. Pero no se atreven a abrir la boca. Porque ellos han optado por prepararse para la guerra. Y todos estos que ves aquí, todos están armados y están esperando la orden para subir allá arriba a la explanada de las mezquitas y hacer una carnicería. Pero hay otra parte de nosotros que no creemos que esa es nuestra forma de actuar, sino otra manera. Y seguimos hablando y me dice, ¿has leído ese pasaje bíblico que dice que los últimos tiempos antes de que venga el Mesías sería como los tiempos de Noé? Y le dije, sí, lo he leído muchas veces. Dice, ¿y qué hizo Noé? Porque si los días previos a la venida del Mesías van a ser como los días de Noé, ¿qué hizo Noé antes de que viniera el diluvio? Y le dije, bueno, se preparó, construyó un arca, preparó la palabra y me dice, ¿y qué más? ¿Y qué más? Digo, dímelo tú. Dice, ¿de qué comió Noé durante un año que estuvo en el arca? ¿Del maná? Digo, no, el maná no existía. ¿De qué comió entonces? Digo, bueno, habrá almacenado mucha comida para esos días. Bien. ¿Y de qué bebía? Porque donde lloviera fuera, no dentro del arca. Habrá tenido que almacenar muchos litros de agua, ¿sí o no? Digo, sí. Y los animales también tenían que comer y tenían que beber, ¿sí o no? Pues dile eso a tu gente, que se preparen.
Nosotros, me dice él, tenemos en el desierto de Judea, en diferentes zonas, lugares donde estamos almacenando comida y agua en cantidades tremendas. Porque sabemos que nos van a perseguir a nosotros y a ustedes también. Y los próximos que vamos a ser atacados después de Ucrania será el pueblo de Israel. Porque le estamos vendiendo o queremos venderle gas a Europa para que no dependan de Rusia. Y Rusia nos ha amenazado diciendo, si ustedes me traicionan vendiéndoles a Europa, a los alemanes, a los franceses, a los ingleses, a los italianos, etcétera, el gas que yo no les quiero dar, los próximos en la lista van a ser ustedes. Es decir, me hablaba con una claridad. Al final de todo, después de una larga conversación y de otras muchas cosas que me comentó, me dijo, vamos a orar juntos. Entonces puso su mano sobre mí, su brazo, oró por mí, me bendijo con la bendición sacerdotal, esa del Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿verdad? Y me dice al final, y ahora quiero que tú ores por mí. Ok, puse la mano sobre él, estuvimos orando, nos dimos un abrazo y le dije, ¿puedes esperarme aquí un minuto que voy fuera a buscar a mi mujer, a Elena, para que le cuentes todo esto a ella? Y me dice, tú sabes que yo no hablo con mujeres. Nosotros no hablamos con mujeres, solamente con hombres. Digo, pues entonces déjame que vaya a buscar a un amigo. Y me refería a Armando. Y cuando salí afuera a buscar a Armando, digo, Armando, tienes que venir a conocer a este. Me ha dicho cosas increíbles. Y cuando entramos, imagínense este pasillo, él estaba en la puerta esa de cristal que tenemos ahí, yo salí hasta aquí más o menos donde estaba Armando. Cuando volví por el mismo pasillo de entrada, no hay otra salida, hay solamente una de entrada y solamente una de salida. Los que han estado allí lo saben. Cuando llegué, ya no estaba. No estaba. Lo busqué, fui por un lado, fui por otro, miraba y no lo encontré. Entonces, es la primera vez en mi vida que me pasa eso en aquel lugar y ahora os quiero comentar algo. Durante muchos años, ayer se lo decía a Marcos cuando nos juntamos a tomar café y creo que también te lo dije a ti esta mañana, Anderson. Durante muchos años nosotros hemos predicado y todos hemos creído que no existen las casualidades, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, casualidades no existen? Todo está bajo el control de Dios, Dios sabe todas las cosas, no existen casualidades, sino todo está bien planificado por el Señor. Si eso es verdad, que no existen las casualidades, y nos mantenemos en que no existen las casualidades, no fue casualidad que en un muro donde podía haber en aquel día perfectamente 1,000, 2,000 personas, se me acercara esta persona a mí a decirme lo que les acabo de comentar en esta tarde. Si existen las casualidades, entonces tendremos que corregir y decir, hermanos, les hemos enseñado durante tantos años algo que nos hemos dado cuenta que no es así. Sí existen las casualidades. Pero ¿cuántos podemos afirmar y mantenernos en esta postura de que no existen casualidades? Bueno, pues entonces yo, cuando escuché esto, yo en mi corazón, yo dije, en el momento en el que tenga la oportunidad de contarle a la iglesia lo que me pasó allí, lo haré. Porque yo vengo hace años diciendo, y algunos se reían, lo que pasa es que después ha habido 2 o 3 casos donde después me llamaban y me decían, oye, pues tenías razón. Yo vengo hace años, no sé exactamente qué año ni en qué vídeo está eso grabado, pero yo dije que yo he tenido varios sueños donde yo he visto toda la isla apagada en oscuridad. Y vengo diciendo hace años que probablemente se produzca en algún momento un apagón tan grande que ni los móviles van a funcionar. Ni las bombas que suben el agua a los pisos donde vivimos van a funcionar. Y que los cajeros automáticos no van a funcionar porque todo funciona con electricidad. Y que si tenemos una cocina eléctrica no va a funcionar porque no hay electricidad. Y las pilas, perdón, las linternas que se venden hoy en día, y hoy fui a comprobarlo a varias tiendas y me he metido por internet. Si os dais cuenta, hace años cuando cualquiera de nosotros podíamos tener una linterna en nuestra casa, funcionaban la mayoría con pilas. Las de toda la vida.
Pero hoy en día te venden en Amazon, te venden, bueno, no quiero mencionar para no hacer publicidad, pero muchas de las baterías, de las linternas que te venden son de que se enchufan. Pero si se va la electricidad, ¿con qué vamos a enchufar? Yo tengo la sensación de que las redes sociales algún día se acabarán. Y el YouTube, y el Facebook, y el Instagram. Porque si es verdad que la maldad va a ir en aumento y el diablo sabe que le queda poco tiempo, si todo eso que hemos leído durante años es verdad, el mundo no va a ir a mejor, sino que el mundo va a ir a peor. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que me dijo esa persona allí en Israel, que la iglesia no está preparada para afrontar los últimos tiempos. ¿Por qué depender de milagros si no cuesta nada ser precavidos y tener en casa, por ejemplo, agua? Que no pasa nada, pues ahí está, gloria a Dios. Y si resulta que pasa algo, vamos a ser como aquellas 10 vírgenes que cuando se despertaron fue demasiado tarde, porque yo les dije en el último mensaje que compartí aquí, si no recuerdo mal, que en la parábola, en la historia de las 10 vírgenes, todas se quedaron dormidas. Lo que pasa es que un 50% de aquel grupo de mujeres que estaban esperando al novio se despertó, pero en principio todas se quedaron dormidas. Y cuando se despertaron, unas habían tomado reserva de aceite para sus lámparas y no se apagaron. Pero las otras que se despertaron se dieron cuenta de que no se habían preparado cuando era el tiempo de prepararse. Y entonces quisieron que las que tenían aceite les vendieran a ellas, y ellas dijeron: si nosotros les damos a ustedes de nuestro aceite, no va a llegar ni para ustedes ni para nosotras. Así que ir a buscarlas, ir a buscar el aceite. Y dice que cuando fueron y volvieron ya era demasiado tarde. ¿No dice la Biblia que en la vida hay un tiempo para cada cosa? Las etapas, si tú te pones a pensar fríamente desde el minuto 1 que te convertiste, desde el minuto 1 que se abrió esta iglesia hasta hoy, ¿por cuántas etapas diferentes nos ha ido llevando el Señor? Por muchas, ¿verdad? Nuestra vida ha cambiado radicalmente de un tiempo a esta parte, en muchos sentidos. La vida de la iglesia ha cambiado completamente. No solamente porque hemos cumplido años y estamos más viejos que hace 20 años atrás, sino que espiritualmente hablando, el Señor nos ha ido como preparando para ir adaptándonos y saber vivir en victoria y firmes en el Señor en cada una de las etapas por las cuales Él, como iglesia, nos ha ido llevando. Entonces, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a prepararnos, porque yo creo que es nuestra responsabilidad, y Salomón lo dijo: miren las hormigas, oh perezosos. Miren las hormigas, que trabajan y trabajan y trabajan en verano, porque saben que en invierno ya no pueden salir a buscar comida, pero están trabajando y almacenando alimentos. ¿Será casualidad que el Señor nos dice en su palabra en el libro de Proverbios: mira la hormiga, oh perezoso, cómo prepara su alimento para el invierno? Pues por algo será. Entonces, estos toques de atención que el Señor nos da es para reflexionar, para meditar, no para vivir con miedo. No, en absoluto. El miedo no es de Dios. El miedo no es el mejor aliado de nuestra fe. El miedo paraliza, el miedo no viene de parte del Señor, pero la prudencia sí es de parte del Señor.